Por favor, acompáñenme en oración. Dios Padre Santo, Padre Celestial, gracias, oh Dios, te damos como cada vez que subimos a este púlpito, Padre. Te damos las gracias, oh Dios, porque tú has puesto tu palabra para nosotros, porque nos has dado, Señor, de tu Espíritu, Padre, para que more en nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que tú, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, que ese Santo Espíritu que has puesto en nosotros tome control de nuestros labios, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Guía a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, para que tengan un corazón dispuesto a aprender de ti, Padre. Guía a tu siervo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el estudio de la carta de los Efesios. Hoy vamos a ver, empezamos hoy el capítulo 5 de la carta de los Efesios. Así que, por favor, me acompañan a la lectura de Efesios. Vamos a trabajar hoy con Efesios del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dios bendiga su santa palabra. Cuando vemos este pasaje, lo primero que nos llama la atención es el mandato que se nos da en el versículo 1, cuando nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vemos aquí que es un mandato muy claro, sed. No sugiere, no es algo para que nosotros tomemos o dejemos, sino algo que debemos tener nosotros, y es que debemos ser imitadores de Dios. Y ese llamado a ser imitadores de Dios es un llamado muy extraordinario y muy grande para nosotros. Por lo tanto, debemos ver a qué se refiere cuando se nos dice que seamos imitadores de Dios. En el estudio de hoy vamos a ver los fundamentos de este llamado, las herramientas que Dios nos da para ello y el modelo que debemos imitar, o sea, a quién debemos seguir para que esa imitación sea correcta. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es imitar? Imitar viene de mimetes, que es una palabra griega, que es de donde viene la raíz de la palabra mímica. Y la mímica, la persona lo que hace es sencillamente reproduce lo que hace el otro. En el diccionario secular nos dice que imitar es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. Reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante, o con semejante característica, básicamente es eso, reproducir algo, eso es imitar. Pero debemos tomar en cuenta que Dios nos manda a imitar, no nos manda a falsificar. Y la diferencia que encontramos aquí es que mientras el imitar da valor y da reconocimiento al objeto que es imitado, la falsificación hace todo lo contrario. Es algo que busca tener cierto parecido con el original, pero la finalidad que está detrás es engañar. La falsificación siempre viene con un engaño detrás. Los vemos en los billetes, los vemos en la medicina, tristemente aquí sucede eso muy a menudo. Los vemos en las firmas, personas que falsifican firmas, y cada vez que una persona hace una falsificación, lo que está buscando es sacar un provecho. En la imitación que Dios quiere de nosotros, no busca que nosotros saquemos un provecho, sino que sencillamente le demos gloria a Él. Dios ha puesto en nosotros 3 características para que podamos imitarle. Es muy importante que sepamos con qué contamos, porque estamos hablando de no imitar a cualquier persona. No estamos hablando de imitar a un político, de imitar a un predicador, estamos hablando de imitar a Dios. Y lo primero que Dios ha hecho con nosotros es desde el inicio. Cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. Eso significa que tenemos ciertas características de Dios en nosotros,
los cuales nos permiten tener un comportamiento que sea acorde con el comportamiento de Dios. Y eso es lo que llamamos los atributos comunicables de Dios. Esos atributos que Dios ha puesto en nosotros y que no son exclusivos de Dios. Provienen de Dios, pero no son exclusivos de Dios, porque ya nosotros podemos disfrutar de ellos, que son, por ejemplo, el conocimiento, la sabiduría, tenemos la bondad, tenemos el amor, la santidad, la misericordia y la justicia y también la voluntad, etcétera, etcétera. Son muchos atributos, pero esos atributos nosotros no los vemos tan a menudo porque sencillamente el pecado los ha opacado. Son atributos con los cuales Dios creó al hombre en el huerto del Edén, pero el pecado los ha opacado. Dios también ha hecho otra cosa con nosotros muy importante para que podamos imitarle. Y es que ese cuerpo, ese espíritu muerto que estaba en nosotros, que no nos permitía seguir a Dios, Dios lo ha vivificado. Y no solamente lo ha vivificado, sino que ha puesto su espíritu en nosotros. Entonces tenemos un Espíritu Santo que está con nosotros y que nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos imitar a Dios. Entonces ya tenemos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que tenemos el Espíritu de Dios, pero hay algo muy importante y es que también fuimos adoptados como hijos suyos. Un hijo está llamado a imitar a su padre. De hecho, eso es lo que se espera y eso es lo que sucede normalmente. Todos los padres nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos siguen el camino que nosotros le hemos trazado. O sea, nosotros enseñamos a nuestros hijos en cada cosa que hacemos porque los hijos aprenden de nosotros y generalmente tienen en nosotros un modelo. Por lo tanto, debemos cuidar mucho ese modelo. Dios no tiene ese problema porque Él es totalmente santo y Él es perfecto. Pero nosotros sí tenemos ese problema porque tenemos que cuidar nuestra santidad si queremos que nuestros hijos sean santos. Pero Dios nos manda también a practicar esa imitación en diferentes áreas. Una área en la cual Dios nos manda a practicar esa imitación es en el perdón. Lo vemos en Efesios 4:32, ya lo vimos en la pasada predicación, cuando nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, Dios nos mostró a nosotros el camino del perdón. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para nosotros practicar el perdón con nuestros semejantes. Pero Dios también nos hizo un llamado. Lo vemos en Levítico y también lo vemos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro Dios nos llama a ser santos. ¡Qué compromiso! Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y se está refiriendo a Levítico, sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos aquí ejemplos donde Dios nos manda a ser imitadores de Él. También Dios nos manda a imitarlo en cuanto al amor, cuando nos dice en 1 de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, siguiendo el ejemplo de Dios, es que nosotros debemos practicar el amor. Entonces, cuando vemos este pasaje, vemos que inmediatamente nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Es interesante que esa frase, hijos amados, es la misma frase que se utiliza con respecto a Jesucristo, cuando Jesucristo es bautizado, cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos míos, vemos acá, en el versículo 1 nos manda a ser imitadores, pero nos manda a ser imitadores en el amor y nos pone un ejemplo a imitar. Para andar en amor tenemos que ver el ejemplo de amor que tuvo Jesucristo con nosotros. Lo vemos en el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos aquí que nos dice que Jesucristo se entregó a sí mismo. Fue algo que salió de su propia voluntad para que nosotros tengamos la redención. O sea, nosotros debemos tener un amor que sea desprendido.
un amor que sea desprendido a nuestros hermanos y también un amor que sea desprendido con respecto a Dios. O sea, en nuestro amor a Dios debemos mostrar, viendo el ejemplo de Cristo, podemos mostrar también una forma de imitación. Jesucristo en su amor nos dice aquí que fue una ofrenda y sacrificio a Dios. Una ofrenda es algo que alguien lleva al altar en agradecimiento o por lo que quien recibe la ofrenda representa para él. Nosotros de igual manera debemos llevar todo nuestro cuerpo a Dios y todas nuestras acciones a Dios y todos nuestros pensamientos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, así como Cristo se entregó a sí mismo, así nosotros debemos entregarnos. Así como Cristo fue una ofrenda a Dios, así nosotros también tenemos que ser una ofrenda a Dios. Y así como Cristo fue un sacrificio a Dios, así nosotros debemos sacrificar el yo para hacer y someternos a la voluntad de Dios. Porque es la única manera en que esa ofrenda y ese sacrificio va a ser para Dios como olor fragante. Y ahí volvemos y vamos a Levíticos. Cuando se quemaban las grosuras, cuando se quemaban las partes de los animales, ese olor era olor fragante a Dios, pero no porque a Dios le agradara el olor de la carne quemada, sino porque lo que se estaba haciendo conforme a la voluntad y a las ordenanzas que Dios había establecido. Entonces nuestras acciones deben ser olor fragante, pero para eso tienen que ser siempre con un corazón puro, en pureza y en entrega total a Dios. Porque de lo contrario nos va a pasar como aquellos dos jóvenes, hijos de Aarón, que entregaron fuego extraño y sencillamente el Señor lo vio como abominación. Seguimos avanzando y vemos otra forma en que podemos imitar a Dios imitando a Cristo, y es lo que encontramos en los versículos 3, 4 y 5. Esto va rápido, hermanos, no se preocupen. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Entonces, una forma en que podemos también imitar a Dios es guardando nuestra santidad. Y el modelo nuestro de santidad es Cristo. Cristo tuvo una vida en esta tierra como hombre, como tú y como yo, en un cuerpo, como tú y como yo, teniendo corazón, pies, ojos, y sin embargo Cristo se mantuvo completamente separado del pecado. Y aquí nos dice que fornicación, que estamos hablando, la palabra que nos aparece ahí es pornea, es la palabra de donde se deriva la palabra pornografía. Fornicación debe ser algo que nunca debe estar en nosotros. Ninguna contaminación debe haber en nuestro cuerpo desde el punto de vista sexual, igual que la inmundicia y la avaricia. Ser avaro es para Dios lo mismo que ser idólatra, porque la avaricia pone el objeto de la avaricia como en primer lugar, sustituye a Dios. El objeto de la avaricia siempre sustituye a Dios, y ese objeto puede ser una persona, puede ser dinero, puede ser placeres, pero siempre sustituye a Dios. Y nos habla aquí de objetos que van, de pecados que van respecto al cuerpo, pero hay pecados, como en el versículo 5, que van con respecto a nuestro hablar. Vemos aquí palabras deshonestas, palabras que no son verdades, que no tienen ningún contenido de verdad, necedades, cosas que sencillamente son sin fundamento, cosas vacías. Vemos aquí truhanerías o groserías, truhanerías que son cosas que podríamos hacer para salirnos con las nuestras, lo que le diríamos en buen dominicano, tiguerajes. Pero la misma palabra que se utiliza como truhanerías también en otras versiones la traducen también como groserías, que son esas cosas y frases que son burlonas, de burlas. Todo ese tipo de cosas son cosas que no convienen, sino que antes bien debemos llevar acciones de gracia.
nosotros estamos llamados a ser edificadores y por lo tanto nuestras conversaciones deben reflejar ese llamado. Cada conversación nuestra debe ser para edificación. Cada tema de nuestra conversación debe ser siempre para edificar a los demás. Y vemos acá que debemos imitar a Cristo también mostrándoles a las personas el fin de aquellas personas que viven en esos pecados. Es lo que vemos en el versículo 5. Cuando vemos a Jesucristo en su ministerio, Jesucristo siempre estuvo apuntando al corazón del hombre para que el hombre se arrepintiera. Y Jesucristo siempre estaba buscando el arrepentimiento y la salvación del hombre. De igual manera nosotros siempre debemos buscar el arrepentimiento y la salvación del hombre. Y no hay mejor elemento que mostrarle al hombre lo que es su futuro. Mostrarle al hombre que lo que está haciendo no lo lleva a ningún lugar. Vemos aquí, porque sabéis esto, nosotros conocemos esto. Nosotros como cristianos, Dios nos ha enseñado que que hay un fin para todas las cosas. Y ese fin puede variar de acuerdo a cómo sea nuestra vida. Vemos que los fornicarios, los inmundos, los avaros, aquellas palabras que viven en palabras deshonestas, esas personas que viven en palabras deshonestas, en necedades, esas personas no tienen herencia en el reino de Cristo. Son personas que sencillamente no es que no tendrán, es que no tienen de término presente ningún tipo de herencia en el reino de Cristo. Y por lo tanto, esa persona necesita corrección en lo que está haciendo, pero necesita también arrepentimiento. No solamente parar en su práctica, sino volverse a Dios. Porque si se para en su práctica y sencillamente se convierte en un moralista, ahí mismo va a quedar. Y su fin igual va a ser también perdición eterna. Entonces, como estamos llamados a predicar el reino de Cristo y el reino de Dios, debemos advertir a las personas que están en esas prácticas que ellos tienen un fin y ese fin no es nada bueno. Nadie os engañes, nos sigue en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí vemos una continuación de lo que estamos hablando ahorita. Y es que nosotros tenemos que tener también, hacer como Cristo, siempre mantenernos enfocados en vivir en comunión con el Padre y solamente recibiendo consejo de Él. No os engañéis con palabras vanas. Siempre van a haber personas que nos van a decir, eso no es nada. Muchas personas nos van a decir a nosotros, ustedes están yendo al extremo. Ustedes lo que son es unos fanáticos. Ustedes que están procurando vivir una vida santa, ustedes están yendo al extremo. Dios es un Dios de amor y Él entiende nuestras debilidades. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que somos seres humanos y por lo tanto, como seres humanos, no dicen pecamos, sino cometemos errores. Errar es de humanos, es una frase de la cual todos estamos familiarizados. Sin embargo, esas voces nunca debemos escucharlas. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en su santidad no cabe la más mínima pizca de pecado. Por lo tanto, nunca debemos escuchar esas voces que nos hablan palabras vanas. La ira de Dios está sobre esas personas que siguen esas palabras vanas. Nos dice la palabra de Dios aquí, no seáis partícipes con ellos. Debemos mantener una completa separación con las personas que están llevando estas prácticas. El hermano enfatizó bastante hoy en la escuela dominical sobre este tema, pero es bueno tenerlo en cuenta y es que nosotros estamos llamados a mantenernos apartados de esas cosas. Nosotros estamos llamados a rechazar a esos falsos maestros que están vendiendo un evangelio aguado, que lo que busca es sencillamente personas que estén conforme a los pecados de aquella persona que lo está dirigiendo. Personas que sencillamente tengan comezón de oír. Y esas personas
ese falso maestro nunca lo va a confrontar con su pecado. Entonces estamos llamados a rechazar a esos falsos maestros. Ese problema de querer aguar el evangelio y de querer jugar con la santidad de Dios no es un problema nuevo, es un problema que arrancó desde los mismos inicios de la iglesia. Había diferentes filosofías. Los gnósticos y los dualistas enseñaban que había una separación entre la materia y entre el espíritu y el cuerpo, y que por lo tanto el cuerpo no tenía nada que ver con el espíritu, y por lo tanto podíamos darle uso y rienda suelta a ese cuerpo mientras estamos cuidando al espíritu. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, y por lo tanto no estamos llamados a vivir como los dualistas. Y por último, y el último punto lo encontramos en Efesios 5:8. Nos dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Estamos llamados a andar como hijos de luz. Somos hijos de Dios, somos siervos de Él, y Dios es luz. Por lo tanto, debemos andar siempre en la luz. Andar en la luz significa andar separado del pecado, pero andar en la luz también significa proyectar la luz de Dios. Nos dice Jesucristo en Juan 12:35, entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Le voy a mostrar, hermanos, lo que es andar en luz y andar en tinieblas con una noticia que salió hace unos días. Una persona en Santiago, un empresario y político, se suicida. Él lo había intentado otras veces, pero en la nota que él deja, él dice: a mí nadie me consultó para llegar a este mundo. Yo no tengo que consultar a nadie para irme de este mundo. Estamos viendo una persona que refleja lo que es vivir en la oscuridad. Esa persona no sabe para qué vino al mundo, no sabe qué está haciendo en el mundo y tampoco sabe lo que le espera cuando deje este mundo. Nosotros sí sabemos lo que somos, sabemos de dónde venimos, sabemos para lo que fuimos llamados y sabemos lo que nos espera. Nosotros somos parte de ese reino y por lo tanto debemos llevar luz a esas personas que están en tiniebla. Otra forma de imitar a Cristo, que es lo mismo que imitar a Dios, es siendo luz para este mundo. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Si nosotros fuéramos la luna, la persona cuando nos ve a nosotros ve luz, ya sea luna nueva, sea luna llena, sea cuarto menguante, cuarto creciente, pero la gente ve cierta luz y podríamos maravillarnos de esa luz creyéndonos que somos algo, pero esa luz en realidad proviene de Dios, así como la luz de la luna proviene del sol. Esa luz que nosotros podemos irradiar proviene de Dios. Y lo que Dios quiere es que sencillamente nosotros reflejemos a esa luz a las personas. Jesucristo nos dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estamos llamados a ser luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, se le pone algo para cubrirla, sino que sencillamente tenemos que dejar que salga. Estamos mandados a andar en luz y dejar que esa luz brille, pero esa luz siempre debe reflejar a Dios, porque la gloria siempre debe ser para Él. Habemos hermanos, habemos cristianos que vivimos posiblemente en luna nueva, otros podríamos estar en cuarto creciente, otros podríamos estar en cuarto menguante y otros podríamos estar en luna llena. Pero como andamos en luz y este mundo oscuro que está en tiniebla, lo que ve es la luz que reflejamos, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros colocamos la tierra, que podría ser en este caso una representación del mundo, entre nosotros
y Dios, que en este caso podría ser el sol, ¿saben qué se produciría? Un fenómeno que vimos hace poco y que el mundo comentó. Se produciría una luna de sangre. Y la gente vería al cristiano, pero lo que vería un cristiano manchado, un cristiano que lo que refleja es pecado, y pensaría que esa luz que sale de Dios es esa luz contaminada que nosotros estamos proyectando. Amados hermanos, debemos andar en luz porque Dios es luz. Debemos mostrar al mundo quién es Dios. Él nos ha separado para que nosotros vivamos en santidad y para que nosotros reflejemos su gloria, de forma tal que la gloria siempre sea para Dios. Amén. Oremos. Dios Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor por esta noche, por tanta lluvia que nos has dado, Padre. Sabemos, oh Dios, que la necesitábamos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú nos cuides y nos guardes, que cuides a los jóvenes que están por allá, Señor, por Jarabacoa, que proteja a cada uno de ellos, Señor, que sean edificados, Señor, que vengan de allá con un corazón comprometido, Padre, a exponer, Padre, la luz tuya ante el mundo. Cuídanos nosotros también, Señor, líbranos de todo pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser siempre, Padre, cristianos de luna llena, Padre, que reflejemos siempre tu gloria. Bendice esta congregación, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.